Una cosa que se ha subrayado muchísimo es la importancia del anonimato de Platón. Como hemos dicho, Platón no habla nunca de propia persona, sino siempre a través de máscaras. Siempre avanza enmascarado, como Descartes en cierta medida, ¿no? Ha habido una crítica de la estilometría por parte de Zeslev, el libro que les he recomendado, de Studies in Platonic Chronology, y también ha habido un replanteamiento de la relación entre oralidad y escritura. ¿Cómo conciliar el hecho de que Platón condenara la escritura con el hecho de que el tío escribió un montonazo de obras y que nos han llegado todo? O sea, lo maravilloso, lo curioso y lo fascinante de Platón es que un tío que despreciaba tanto la escritura nos ha llegado la obra completa. O sea, realmente no se tiene noticia de ningún diálogo que Platón no escribiera que no tuviéramos. De hecho, lo que tenemos es muchos apócrifos, dudosos, atribuidos. Pero todo lo que escribió, frente al resto de autores que siempre tienen algún manuscrito incompleto y demás, nos ha llegado tal cual. Que lo cual es una maravilla, insisto, teniendo en cuenta la peripecia de que esto se tradujo al árabe, luego al latín, y luego a las diversas lenguas vernáculas. O sea, es una maravilla realmente y es casi como milagroso, sin más. Bueno, una de las cosas que evidentemente uno de los autores más clásicos, ¿no lo he recomendado? O sí, quizás sin Havelock. Sí, Havelock, Prefacio a Platón del año 94, publicado por Visor en castellano, pues que es el que ha expuesto la tesis más conocida de que para Platón la filosofía sería imposible sin la escritura. Pero no para Platón, la razón por la cual Platón se pone a los poetas es porque los poetas siguen presos de la oralidad. Por poeta, Platón entendía algo parecido a lo que a día de hoy podríamos llamar trapero, o rapero, o trovador, o come orejas. Uno que se dedica a repetir milongas, hablando de come orejas, perdón por la anécdota. Cuando yo era adolescente, acudía en Madrid a un bar que se llama el Bar Bukowski, ya el nombre dice muy poco y muy mal de ese sitio, regentado por Carlos Salem, a quien le han hecho un Me Too muy merecido. Esto los martes de 12 a 2 de la mañana. Era un antro bastante horrible en el que se hacían recitales de poesía, como digo, y posteriormente pues yo solía salir con los poetas de la época. Yo también escribía poesía. Algunos de mis manuscritos inéditos están por ahí circulando. Yo no tuve la prudencia de Platón de quemar mis tragedias y por ahí siguen haciendo sus estragos, ¿no? Entonces, después de leer los poemas, pues salíamos con los poetas a dar vueltas por aquí y por allá, y recuerdo perfectamente un día en un club de travestis y transexuales y transgénero en Chueca, como un poeta se quedó enzarpadísimo con la única mujer cis que había en toda la sala y se quedó como mirándola muy fijamente sin que ella le correspondiera la mirada, y la quiso como apartar a una esquina para decir lo siguiente: me he fijado en ti porque te pareces a Palas Atenea. Y dije, hostia, hay que estar ya muy grillado de la cabeza para Carpa, porque claro, bueno, te pareces a Elsa Pataki, o vale, yo entiendo ese tipo de paralelismos, pero Palas Atenea es un personaje de ficción, o sea, del que ni siquiera nos queda una imagen canónica. Lo único que sabemos de Palas Atenea es una imagen poco favorable para el machito acosador, que salió armada y ya madura de la cabeza de su padre cuando a este le pegaron un hachazo en la cabeza. Entonces, bueno, yo no sé exactamente ese hombre qué tipo de pulsiones sadomasoquistas tenía, pero bueno, los poetas, vamos, que sea, ¿qué os puedo decir yo de los poetas que no se haya dicho? El conflicto entre la poesía y la filosofía consiste en que la poesía es oralidad principalmente, ritmo, metro y demás, mientras que la filosofía habla de la verdad, y la filosofía permite a través de la escritura una reflexión y externalización del conocimiento. El que está recitando un poema de 3.000 versos no puede pararse a pensar si Zeus es real o no, mientras que uno que está leyendo el texto sí que puede plantearle preguntas, reflexionar acerca de él. Vamos, que Platón ve los aspectos positivos y negativos de la escritura. Sobre esto he hablado en muchas ocasiones, quizás soy un poco redundante y repetitivo, pido perdón. Seguimos con la exposición ya terminando. Entonces, como digo, estas más o menos son las posiciones que se han adoptado en el siglo XX. Por un lado, lo que podemos llamar la lectura dramática de Platón. Platón no quería exponer ninguna doctrina, ni siquiera la doctrina de que no hay nada que enseñar. Platón no era un escéptico, sino que Platón es principalmente un dramaturgo, pero un dramaturgo de la textualidad, no un dramaturgo del escenario, ni un dramaturgo de la oralidad. Es un dramaturgo del pensamiento, podríamos decir. Esa es una de las interpretaciones. Otra de las interpretaciones es la de la doctrina no escrita, lo que he dicho de la escuela de Tubinga. Otra interpretación es la de Leo Strauss y Jacob Klein. Esta es muy interesante en términos políticos. Leo Strauss es un intelectual judío alemán que se exilió en Chicago, en la Universidad de Chicago, y desde allí configuró todo un think tank a través de la revista, si no recuerdo mal, Phronesis, creo que se llama, neoconservador. Leo Strauss es el padre de la revuelta neocon en Estados Unidos, y sobre todo a Leo Strauss y a Klein les interesaba mucho la doctrina de los mitos útiles o de las ficciones piadosas de Platón, sobre todo en
en las leyes. Platón llega a la conclusión de que no es posible la filosofía para el pueblo, que el pueblo siempre está atrapado en mitologemas o filosofemas o en pura y dura ideología, y llega a la conclusión en las leyes de que a falta de filosofía, bueno es que el pueblo tenga una religión más o menos ordenada y armoniosa. Entonces en las leyes finalmente se pacta con el diablo y se dice, vale, vamos a recuperar a los poetas que se habían expulsado en la República, pero esta vez poetas pagados por el Estado que vayan extendiendo nuestra hegemonía, nuestros mitos, nuestros mitologemas, nuestros filosofemas. Como diría la escuela Gustavo Bueno, hay mitos luminosos y oscurantistas, luminosidad y oscurantismo que se define en base a los fines. Si tu fin es restablecer el Imperio Español, pues Hernán Cortés te puede parecer un mito luminoso de puta madre, mientras que el feminismo te puede parecer un mito oscurantista porque, bueno, ya Platón era... ¿Para qué necesitamos más feminismo cuando Platón era feminista?